Struts. Check. Flaps. Check. Engine. I like to move it, move it. Oh, where are we? San Diego. This time. Everybody, your new king is here. Or is that your butt? They'll have to get in touch. Yeah! The Sphinx. Move it, move it. We like to. Launch. In the world? Who made you king of the plane wreck? Excuse me? Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Struts. Check. Flaps. Check. Engine. I like to move it, move it. Oh, where are we? San Diego. This time. Everybody, your new king is here. Or is that your butt? They'll have to get in touch. Yeah! The Sphinx. Move it, move it. We like to. Launch. In the world? Who made you king of the plane wreck? Excuse me? Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2,
Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad.
A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar.
La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo: volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza.
Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta.
Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo.
Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada,
Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos,
recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece.
Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta
desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento.
Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas.
Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes, sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él,
en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más
profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo.
Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior.
sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia.
La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución. Desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo, todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes
están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana.
Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución, desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo. Todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades.
Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno.
Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas. Las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto y su evolución, desde quienes buscan demostrar su valentía hasta quienes desean encontrar su lugar dentro del grupo. Todos contribuyen a la riqueza emocional del relato. Un aspecto particularmente interesante es cómo la historia utiliza el contraste entre el pasado y el presente. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la emoción de lo nuevo. Este contraste crea una tensión narrativa que mantiene al espectador atento, preguntándose qué decisiones tomarán los personajes y cómo éstas influirán en su futuro. La película también explora temas como la aceptación y la autenticidad. A través de situaciones divertidas y a veces caóticas, los personajes descubren que ser diferentes no es una debilidad, sino una fortaleza. Este mensaje se transmite de forma natural, sin sermones, integrándose orgánicamente en el desarrollo de la trama. A lo largo del viaje, surgen obstáculos inesperados que ponen a prueba la unión del grupo. Algunos momentos generan conflictos internos, pequeñas dudas y desacuerdos que reflejan lo real que puede ser la convivencia entre personalidades tan distintas. Sin embargo, estos desafíos también fortalecen sus lazos, recordándoles por qué su amistad es tan importante. La ambientación juega un papel fundamental en la narrativa. Los paisajes abiertos, llenos de vida y movimiento, crean una sensación constante de aventura. Cada escenario aporta una energía distinta, desde momentos de calma reflexiva hasta situaciones llenas de acción y adrenalina. En paralelo, la historia mantiene un ritmo envolvente, alternando momentos de introspección con escenas dinámicas y entretenidas. Esta estructura permite que el espectador conecte emocionalmente con los personajes sin perder el interés por el desarrollo de los acontecimientos. A medida que los personajes se adaptan a su nueva realidad, comienzan a descubrir que el concepto de hogar es mucho más profundo de lo que imaginaban. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de las conexiones que construyen, las experiencias que comparten y las lecciones que aprenden juntos. El protagonista, especialmente, vive un proceso de transformación interior. Sin revelar detalles clave, es evidente que su viaje no solo es externo, sino también emocional. Aprende a cuestionar expectativas, a aceptar sus diferencias y a reconocer el valor de sus propias cualidades. Al mismo tiempo, la historia nunca pierde su esencia divertida. Las interacciones entre los personajes están llenas de chispa, espontaneidad y momentos memorables que equilibran perfectamente la carga emocional del relato. Este equilibrio convierte la experiencia en algo entretenido para todas las edades. Otro elemento destacable es la forma en que la narrativa presenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de centrarse únicamente en las dificultades, la historia resalta cómo cada obstáculo
impulsa a los personajes a evolucionar y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Conforme la trama avanza, la tensión emocional aumenta de manera progresiva. Las decisiones se vuelven más significativas, las relaciones se profundizan y el sentido de propósito se vuelve cada vez más claro. Sin embargo, la película mantiene su tono optimista, recordando constantemente que incluso en los momentos difíciles, la esperanza y la amistad pueden guiar el camino. La relación entre los personajes se fortalece a través de pequeños gestos, conversaciones sinceras y momentos de apoyo mutuo. Estas interacciones construyen una base emocional sólida que sostiene toda la historia y le da un significado especial a cada escena. En su esencia, esta aventura no trata solo de llegar a un destino, sino de comprender quiénes somos cuando estamos lejos de todo lo que conocemos. Es una historia sobre identidad. Imagina una historia que comienza donde termina un sueño. Un grupo de amigos que alguna vez vivieron en un zoológico cómodo y seguro ahora se encuentran en medio de un mundo mucho más grande, impredecible y lleno de desafíos. Esta es la esencia de la aventura que nos presenta Madagascar 2. Una película vibrante, divertida y emocional que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la amistad y el verdadero significado del hogar. La historia se abre con nuestros queridos protagonistas aún lejos de su antigua vida, tratando de encontrar una manera de regresar a lo que ellos consideran su lugar en el mundo. Cada uno, con su personalidad única, enfrenta la situación de forma distinta. Algunos mantienen el optimismo, otros el humor y otros simplemente intentan adaptarse como pueden. Sin embargo, todos comparten el mismo deseo, volver a un lugar donde se sientan seguros y comprendidos. En medio de esta incertidumbre surge una oportunidad inesperada. Un plan arriesgado, improvisado y bastante caótico se convierte en su única esperanza de avanzar. La emoción, la duda y la ilusión se mezclan mientras se embarcan en un nuevo viaje. Pero, como suele suceder en las grandes aventuras, el camino no es tan sencillo como parece. Durante su travesía, la historia nos transporta a paisajes completamente distintos, llenos de vida, color y energía. La atmósfera cambia radicalmente, y con ella también cambian las perspectivas de los personajes. Lo que parecía ser solo un trayecto hacia un destino concreto comienza a transformarse en un viaje de autodescubrimiento. Uno de los elementos más fascinantes de esta narrativa es el desarrollo emocional del protagonista principal, quien se enfrenta a una pregunta profunda: ¿quién es realmente? Por primera vez, se encuentra rodeado de otros como él, en un entorno que parece reflejar sus raíces. Este encuentro provoca una mezcla intensa de emoción, curiosidad y confusión. De pronto, aquello que antes parecía claro, su identidad, su historia, su lugar en el mundo, se vuelve más complejo. Mientras tanto, sus amigos también atraviesan sus propias experiencias personales. Cada uno se enfrenta a situaciones que desafían sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. La amistad entre ellos se convierte en el eje central que sostiene la historia, mostrando que, incluso en los momentos de incertidumbre, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. La película construye su narrativa a través de un equilibrio entre el humor y la emoción. Las escenas cómicas alivian la tensión del viaje, pero al mismo tiempo permiten que el público conecte con los personajes de manera más humana. Sus reacciones, sus errores y sus intentos por adaptarse al nuevo entorno resultan cercanos y auténticos. A medida que avanzan los acontecimientos, el grupo comienza a comprender que el verdadero desafío no es únicamente físico, sino también interno. Adaptarse a un entorno desconocido implica cuestionar creencias, superar expectativas y aceptar cambios. En este nuevo mundo, las reglas son distintas, las dinámicas sociales son más complejas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas.
El protagonista, en particular, se ve confrontado con una versión distinta de lo que significa pertenecer. Descubre aspectos de su pasado que nunca había considerado, y esto lo lleva a reflexionar sobre su propósito. ¿Debe cambiar para encajar? ¿O debe mantenerse fiel a quien siempre ha sido? Estas preguntas se desarrollan con sutileza a lo largo de la historia, sin perder el tono ligero y accesible que caracteriza a la película. Por otro lado, los personajes secundarios aportan profundidad y dinamismo a la narrativa. Cada uno tiene su momento, su conflicto,